Lenguaje y comunicación 1. La lengua y el lenguaje. ¿Sabías que el lenguaje y la lengua son dos cosas diferentes? Yo te lo voy a explicar. La lengua es un conjunto de signos y normas con una intención comunicativa y es de tipo social. Esto quiere decir que corresponde a solo un grupo, no es universal. La lengua tiene como normas la ortografía, la gramática, el uso lingüístico, y nosotros utilizamos la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Esto es la lengua, en este caso, el español. Resumiendo, la lengua se puede traducir como el idioma. Podemos hablar de la lengua española, la lengua inglesa, la lengua italiana o el idioma español, el idioma inglés, el idioma italiano. Cada uno tiene sus propias normas, su propia ortografía, su propio uso lingüístico. Y al contrario de la lengua, el lenguaje es la capacidad que todos tenemos para comunicarnos. Todos nacemos con él y es de carácter universal. Por lo tanto, el lenguaje se puede dividir en tres: el oral, el escrito y el no verbal. El oral es aquel que utilizamos a través de la voz o los sonidos. El lenguaje escrito es a través de las palabras, enunciados, párrafos y principalmente textos. Y el lenguaje no verbal puede ser mímico, las señas, ademanes, gestos, como el LSM, que es el lenguaje de señas mexicano. Tomemos unos momentos y vamos a repasar. ¿Puedes reconocer las diferencias entre lengua y lenguaje? Vamos a anotarlas. Recuerda, la lengua es por grupos sociales y el lenguaje es la capacidad que todos tenemos para comunicarnos. También la lengua puede traducirse como idioma. ¿Listo? La diferencia entre lengua y lenguaje las podemos ver así. La lengua tiene normas, en este caso gramática, ortografía, uso lingüístico. Es de carácter social y se puede traducir como idioma. Y el lenguaje es innato. Todos nacemos con la capacidad para comunicarnos. Es universal y por lo tanto podemos traducirlo como comunicación. Ahora vamos a hablar un poco sobre el lenguaje oral. ¿Recuerdas que dijimos que el lenguaje puede ser oral, escrito y el no verbal? Vamos a hablar sobre el lenguaje oral, que es el que utilizamos casi todo el tiempo. El lenguaje oral tiene todo que ver con el hablante. Esto quiere decir su referente, de dónde viene, qué quiere decir, qué quiere comunicar. Y se divide en tres: en el lenguaje culto, el lenguaje medio, que se divide en común y popular, y el lenguaje vulgar. El lenguaje culto es aquel que se utiliza de manera formal. Cuando una persona habla con mucha formalidad, le decimos que es una persona muy culta. Se utilizan algunas palabras no muy comunes, como el martes tropecé y estuve a punto de herirme. En lugar de decir, ay, casi me caigo y me tropiezo, estamos utilizando un lenguaje culto. Y tiene que ver con el hablante y la intención comunicativa de este. Casi siempre lo utilizamos para hablar formalmente, escribir textos,
formales, cartas o a personas que no conocemos. El lenguaje medio, que se divide en dos, común y popular, el común tiene todo que ver con las personas que conocemos y lo utilizamos todo el tiempo. Y el popular tiene mucho que ver con las regiones, más que nada. Por decir, ayer me picó un mochomo. Mochomo es hormiga, pero en el norte de México. Y el lenguaje vulgar es aquel que utilizamos con palabras vulgares, como casi me doy un tit, ese que tenemos que censurar. Vamos a repasar. Te invito a que escribas unos ejemplos de cada uno de estos lenguajes, el culto, común, popular y vulgar. Recuerda que el referente del lenguaje es la intención de la persona que habla, por qué está hablando y qué es lo que quiere comunicar. ¿Listo? Continuemos. Ahora vamos a hablar sobre los elementos extralingüísticos. Como el nombre lo dice, es aquello que va más allá de la lengua, que se extiende todavía un poco más de lo que acabamos de mencionar. Al igual que el lenguaje, todo tiene que ver con el hablante, en dónde está, qué quiere comunicar, y de ahí vamos a ver tres elementos: la paralingüística, la kinesia y la proxémica. La paralingüística tiene todo que ver con el tono de voz, la fluidez, el volumen y aún la respiración y las pausas que hacemos cuando hablamos. La kinesia tiene que ver con los gestos que hacemos, si estamos sonrientes, enojados, tristes, los movimientos que hacemos con nuestras manos, nuestra postura y aún nuestra forma de vestir. Y la proxémica, como lo ves en esa pequeña imagen del microscopio, quiere decir con la distancia que tiene un hablante con su audiencia. Estas tres características van a pintar un escenario para nuestra comunicación. Por ejemplo, cuando queremos ser formales o estamos en una presentación frente a un auditorio, nuestra vestimenta es diferente, la distancia entre nosotros y la audiencia es diferente y además tenemos que cuidar nuestros gestos, nuestro volumen, nuestro tono. Todo esto es un referente y estamos utilizando los elementos extralingüísticos. Ahora vamos a repasar un poco. Te invito a que hagas un cuadro comparativo de estos tres elementos extralingüísticos. La paralingüística, como lo vemos en la imagen en el micrófono, se refiere a nuestro tono de voz, nuestro volumen, nuestra fluidez, las pausas y aún nuestra respiración. La kinesia son todos esos gestos y ademanes que hacemos mientras hablamos, además de nuestra presentación o forma de vestir. Y la proxémica tiene todo que ver con la distancia que tenemos con nuestra audiencia. ¿Listo? Continuemos. En resumen, todo lo que somos, nuestro referente, de dónde venimos, qué idioma hablamos o qué lengua manejamos, lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo nos vestimos, aún cómo nos peinamos y lo que decimos, el tipo de lenguaje que usamos y palabras, si es culto, si es vulgar, forma parte de nuestro proceso de comunicación.
Muchas gracias por atender este video y te invito a que le des like.